No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sí recuerdo con precisión la sensación. Tenía el cuerpo pequeño, la cama demasiado grande, y el cuarto me quedaba enorme cuando se apagaban las luces. Mis padres pensaban que dejar la puerta entreabierta y un crucifijo en la pared era suficiente para espantar cualquier miedo, pero había algo que ellos no entendían. El miedo no vivía afuera, no venía de la calle, ni de una ventana abierta, ni del ruido del viento. El miedo vivía dentro de mi habitación, conmigo. La primera noche que escuché mi nombre, el ventilador hacía un ruido constante que me ayudaba a dormir, una especie de zumbido monótono que llenaba los huecos del silencio. Yo estaba acostado boca arriba, mirando el techo, siguiendo las sombras que las luces de los autos dibujaban al pasar. Todo parecía normal, nada anunciaba lo que iba a pasar, hasta que el ventilador se detuvo, de golpe, sin explicación. El silencio fue tan abrupto que me desperté del semisueño en el que estaba. Abrí los ojos por completo y sentí que el cuarto se había encogido. Podía escuchar mi propia respiración, lenta, temblorosa. Afuera no había ruido, ni carros, ni voces, ni perros, nada. Y entonces lo escuché. Fue apenas un murmullo, tan suave que no podía distinguir si venía de dentro de mi cabeza o de la habitación. Me quedé inmóvil, conteniendo el aire, esperando que se repitiera para poder convencerme de que había sido mi imaginación. No esperé mucho. Lo escuché de nuevo. Esta vez, claro, nítido, indiscutible, mi nombre, pronunciado con una voz suave, casi cariñosa, pero en un tono que no conocía. No era la voz de mi madre, no era la voz de mi padre, no era la voz de ninguno de mis tíos, ni de mis primos, ni de un vecino. Era una voz nueva, una voz que no debería estar en mi cuarto. Tu nombre. Esta vez lo dijo arrastrando las sílabas como si saboreara cada letra. Sentí como la piel de los brazos se me erizó al mismo tiempo. No pude moverme, ni siquiera parpadear. Mis ojos se clavaron en la pared frente a mí, pero mi atención estaba en otro lugar, en ese punto del cuarto donde el sonido se concentraba. El armario, mi armario, un mueble viejo, de madera oscura, con puertas pesadas que siempre emitían un pequeño chirrido al abrirse. Durante el día era normal. Ahí estaban mi ropa, mis zapatos, algunas cajas con juguetes que ya no usaba, pero de noche era otra cosa. Una sombra maciza en la esquina del cuarto, un rectángulo negro cuando la luz se apagaba. Y esa noche supe con absoluta claridad que la voz venía de ahí dentro, no del pasillo, no del patio, no de la casa de al lado, del interior de mi armario. Quise llamar a mi madre, pero la voz salió cortada, apenas un susurro seco que no cruzó la habitación. La garganta se me cerró. Me di cuenta de que tenía la boca abierta, pero ni siquiera podía tragar saliva. El silencio volvió por unos segundos. Pensé, si no se repite, fue mi imaginación. Entonces lo escuché por tercera vez. Tu nombre, ábreme. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era algo que venía de dentro, como si me hubieran hundido en agua helada desde el pecho hacia abajo. La voz no sonó lejana, no sonó ahogada. Sonó pegada a la madera, como si alguien estuviera con la frente apoyada por dentro de la puerta, hablándome a través de ella. Quise decir, ¿quién eres? Pero el miedo transformó las palabras en un gemido ahogado. Mis ojos se movieron, por fin, hacia el armario. Las puertas seguían cerradas. No había luz filtrándose por ningún lado. No había movimiento, pero yo sabía que había alguien ahí adentro, alguien que conocía mi nombre. Yo sé que estás despierto, dijo la voz más clara. No tienes que fingir, era imposible. No tenía manera de saber eso, a menos que pudiera verme, a menos que pudiera sentirme. Por un momento, pensé que tal vez era uno de mis padres haciéndome una broma cruel, pero esa idea se deshizo sola en segundos. Ninguno de ellos pronunciaría mi nombre con ese tono tan lento, tan medido, tan contento de encontrarme despierto. No tengas miedo, susurró. Solo quiero hablar. Eso fue lo peor. No el tono, no la frase, sino la intención detrás. La voz hablaba como si me conociera, como si llevara tiempo esperando el momento exacto en que yo estuviera solo, en la oscuridad, sin nadie más que pudiera escucharla. Junté fuerzas y grité. Esta vez sí salió el sonido, rasgado, roto, un grito que llevaba más desesperación que volumen. «Mamá»,
Los pasos de mi madre resonaron primero en el pasillo, luego en mi puerta. Encendió la luz con un gesto rápido y toda la habitación se llenó de color. El armario volvió a ser un mueble normal. Las sombras se achicaron, se escondieron bajo la cama, detrás de los juguetes. Mi madre me miró medio dormida, medio molesta. ¿Qué pasó? Yo señalé el armario con el dedo tembloroso. Ahí adentro. ¿Qué cosa? Me habló, me llamó por mi nombre. El gesto de ella se suavizó un poco, pero no como reacción al peligro. Se suavizó como reaccionan los adultos cuando un niño dice algo que ellos creen absurdo. Fue un sueño, dijo, sentándose al borde de la cama. Estabas soñando despierto. No, mamá, te juro que no, me habló. Desde dentro, ella suspiró, se levantó y para demostrarme que no había nada, caminó hasta el armario. Cada paso suyo hacia ese mueble me parecía una ofensa contra algo que yo sentía real, tangible, peligroso. Tomó las manijas de las puertas y las abrió de par en par. Nada, ropa colgada, cajas en el suelo, un par de zapatos. ¿Ves?, dijo. No hay nadie, pero fue un sueño. Estás cansado. Cerró el armario con fuerza, como si con eso también cerrara el tema. Besó mi frente. Apagó la luz. Se fue. La puerta de mi cuarto volvió a quedarse entreabierta. El pasillo oscuro. El ventilador se encendió de nuevo, sin que nadie lo tocara. Yo me quedé mirando el techo, esperando, rezando por no escuchar nada más. Pasaron minutos, tal vez horas. El sueño no llegaba, y justo cuando empecé a pensar que tal vez sí había sido mi imaginación, la madera del armario crujió. Las puertas vibraron apenas, como si alguien hubiera apoyado la palma desde dentro. Y la voz, más baja, más pegada, casi rozando mi oído aunque viniera de la esquina del cuarto, dijo: «Te dije la verdad, yo sí estoy aquí». Esa fue la primera noche, la primera vez que supe que el problema no era la oscuridad, ni el silencio. El problema era que ya no estaba solo en mi cuarto. Había algo más, algo encerrado, algo que conocía mi nombre y que no pensaba dejar de llamarme. Durante semanas fingí que nada había pasado. Los niños pueden olvidar rápido, pero no cuando el miedo se convierte en un huésped permanente dentro del cuarto. Cada noche, cuando las luces se apagaban, el armario se convertía en un animal vivo, respirando conmigo, esperando a que me quedara lo suficientemente quieto para hablarme. Al principio, la voz no volvió a llamarme de inmediato. Pasaron 3 noches completas sin escuchar nada. 3 noches en que dormí con los ojos abiertos, mirando las líneas de la puerta del armario, esperando que se movieran. El silencio era peor que el sonido, porque no sabía si la cosa de adentro se había ido o si simplemente estaba esperando el momento perfecto. Pero en la 4ª noche escuché un ruido distinto. No fue mi nombre, no fue un susurro, fue un rasguño, lento, delicado, como una uña arrastrándose por dentro de la madera. Me incorporé en la cama, paralizado. El sonido continuó dibujando una línea invisible desde arriba hacia abajo. No era un animal, no era una rata. Era demasiado preciso, demasiado consciente, demasiado humano. «No mires», dijo una voz dentro de mí, no la del armario, sino la mía propia. La voz interna que te avisa cuando algo terrible está a punto de pasar. Pero miré igual. El armario estaba cerrado como siempre, con esa rendija mínima entre las puertas y el piso. Un hilo negro que parecía tragar la poca luz que entraba desde el pasillo. La madera volvió a sonar, esta vez con un golpe seco, como si alguien hubiera apoyado la frente contra la puerta, y entonces escuché la respiración. Ahí fue cuando lo supe. No estaba imaginando nada. Una respiración lenta, profunda, que hacía vibrar las paredes del mueble. No era la mía, no era cercana, sonaba apagada por la madera, pero rítmica, constante, paciente. Ese ser respiraba. Respiraba esperando que yo dijera algo, que me acercara, que cometiera un error. A la mañana siguiente, mis padres encontraron el armario un poco abierto. Nadie lo había tocado. Yo no me había levantado. Ellos lo cerraron sin pensar y siguieron su día. Pero yo no pude. Pasé el resto del día mirando el piso sin hablar, con la sensación persistente de que algo dentro del armario estaba escuchándolo todo, aprendiendo. Porque esa misma tarde, cuando estaba solo, la voz volvió. No dijo mi nombre esta vez. No me pidió que abriera. Solo imitó algo. Imitó mi voz.
La escuché claramente desde el interior del armario, intentando copiar cómo yo decía hola. Primero falló. Era un sonido áspero, torcido, forzado, un intento torpe, como un niño aprendiendo a hablar. Pero luego me imitó mejor. Oh, la sangre se me heló. Estaba aprendiendo, estaba copiándome, estaba practicando. Esa noche me prometí a mí mismo no mirar el armario nunca más, ni de día, ni de noche. No escuchar la voz, no responderle, no darle más de lo que ya había tomado. Pero las cosas no se quedaban quietas solo porque yo quería. Con el paso de las semanas, el armario empezó a temblar, leve, casi imperceptible, como si algo presionara desde dentro, intentando no hacer demasiado ruido. Y cuando mis padres apagaban la luz y se iban al pasillo, el temblor aumentaba apenas, como si la cosa aprovechara mi soledad. A veces lo oía caminar adentro. Sí, pasos, pequeños, suaves, como si tuviera espacio suficiente para dar vueltas dentro de un mueble que no medía ni 1 metro de profundidad. Otras noches lo escuchaba susurrar palabras incompletas, no en un idioma que reconociera, sino en un balbuceo que intentaba imitar el habla humana sin lograrlo del todo. Y lo peor fue cuando comenzó a cambiar de tono. Al principio copiaba mi voz, luego la de mi madre, después la de mi padre. La primera vez que escuché la voz de mi madre saliendo del armario, casi me desmayé. Era idéntica, la misma cadencia, el mismo ritmo, la misma calidez, pero vacía. «Ven aquí», susurró. Esa no era mi madre. Mi madre estaba dormida. El armario vibró, la madera crujió, y la voz imitó una risa infantil. Estaba evolucionando, estaba aprendiendo a comunicarse, y cada día que pasaba lo hacía mejor. Una noche, mientras trataba de no escucharlo, la voz habló por fin con claridad. «Tengo tu nombre, tengo tu voz, me falta tu cara». Me tapé los oídos. Lloré en silencio. Su respiración aumentó, como si oliera el miedo. Esa noche comprendí la verdad que todavía hoy me cuesta aceptar. No era un monstruo físico, no era un ladrón, ni una criatura, ni un fantasma cualquiera. Era algo que crecía alimentándose de mí, de mi existencia, de mi identidad. Lo que vivía detrás de las puertas cerradas no buscaba salir aún, no buscaba lastimarme, al menos no de la forma en que yo creía. Estaba esperando pacientemente a que yo creciera, a que yo llenara sus vacíos, a que mi mente fuera lo suficientemente grande para que él pudiera entrar. No era un habitante del armario, era un invitado, un huésped que yo había dejado pasar sin querer, y no tenía ninguna intención de irse. Durante años pensé que había superado aquello. La infancia tiende a distorsionarse con el tiempo. Los monstruos se vuelven metáforas, los recuerdos se vuelven historias, y la mente adulta se convence de que lo que alguna vez nos aterrorizó no era real. Eso pensé yo, eso quise creer. A los 20 años me mudé. A los 30 ya no recordaba los detalles del miedo, solo fragmentos borrosos como sombras vistas detrás de una cortina. Pensaba, era un niño, los niños inventan cosas. Y cada vez que ese pensamiento me invadía, algo dentro de mí, muy profundo, muy escondido, se estremecía, pero lo ignoré, hasta que volví. Mi madre murió, y la casa quedó vacía. Tuve que regresar para empacar las cosas, arreglar papeles, poner en venta el lugar. No quería quedarme a dormir. No tenía intención de pasar una sola noche bajo ese techo, pero el cansancio, la lluvia y el peso emocional del día me obligaron. El colchón viejo seguía ahí. Las paredes seguían siendo del mismo color aunque más opacas, y el olor era exactamente el mismo, un aroma agrio, mezcla de madera vieja y humedad, el aroma que respiré toda mi infancia, y en la esquina, sin haberse movido un solo centímetro en más de 20 años, estaba el armario. Lo reconocí en el acto. Era imposible no hacerlo. La misma madera oscura, las mismas manijas frías, la misma presencia pesada, casi insoportable, como si el mueble ocupara más espacio del que realmente tenía. Me quedé mirándolo durante minutos, esperando sentir algo racional, pero lo que sentí fue exactamente lo mismo que sentía de niño, una anticipación malsana, como si el armario también me estuviera mirando a mí. Me forcé a ignorarlo, me duché, cené algo rápido, me acosté y me quedé despierto más de 1 hora, escuchando el viento golpear las ventanas. Pensé, solo una noche, duermo y me voy. Me repetí mentalmente que era adulto,
que ya no tenía 7 años, que la mente ya no podía jugarme esas trampas. A las 3:17 am abrí los ojos sin saber por qué. No soñaba. No escuché ningún ruido externo. Fue como si algo dentro de mí hubiese sido despertado más que yo mismo. La habitación estaba completamente oscura, excepto por un pequeño rayo de luz proveniente del farol del pasillo. El silencio era absoluto. Ese tipo de silencio que no ocurre naturalmente, sino que pesa, que se implanta, que se siente fabricado. Y entonces la escuché, la voz. Primero un murmullo, luego una respiración, y finalmente, con claridad, tu nombre. Mi sangre se congeló. No fue un sonido que viniera del techo, ni de la ventana, ni del pasillo. Vino del interior del armario. No era la voz dulce y curiosa que recordaba de niño. No, esta vez era una voz rota, madura, grave, como si hubiera envejecido conmigo, como si hubiera crecido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No podía moverme. El miedo no era igual al de la infancia. Era peor, porque ahora yo entendía cosas que antes no podía comprender. Volviste, susurró la voz. No se equivocó. No preguntó, no dudó, lo afirmó. Se alegraba. Tragué saliva. No pude responder. La voz continuó. Te esperé mucho tiempo. Cada palabra estaba cargada de una satisfacción oscura, como si hubiera estado alimentándose de ese silencio, de esos años de ausencia, aguardando el momento exacto en que yo regresara a esta habitación. El armario crujió. Las puertas vibraron apenas. Yo no respiraba. Ya no eres un niño, dijo la voz. Ahora puedo hablarte mejor. Mi cuerpo entero tembló. Lo supe en ese instante. No era un recuerdo. No era una alucinación infantil. No era un trauma inventado. Lo que vivía dentro del armario no había desaparecido. No había escapado. No se había extinguido con la lógica adulta. Había estado ahí, esperando que yo volviera, esperando que mis paredes mentales fueran más amplias, más frágiles, más habitables. Y ahora, en la oscuridad profunda de las 3:17 am, la voz que me llamó por mi nombre desde dentro de mi armario había regresado, no como un espectro del pasado, sino como algo presente, consciente y completamente despierto. La habitación estaba tan quieta que cualquier pequeño sonido parecía un golpe. Ni el viento, ni la lluvia, ni los autos en la calle. Nada llegaba desde afuera. Todo el mundo desaparecía cuando esa voz hablaba. Era como si el armario impusiera sus propias reglas, su propio clima, su propio silencio. Yo seguía paralizado en la cama, mirando la silueta rectangular del mueble. Podía sentir el latido en mis dientes, en los dedos, en la boca del estómago. No había confusión, no había duda. Era la misma voz, pero ya no sonaba infantil. Ya no era un susurro tímido. Era una voz que había aprendido a hablar, que había practicado por años. Una voz que se había formado en mi ausencia. Ahora sí puedes entenderme, dijo. Había algo peor que el miedo en su tono. Expectativa. Como si esta conversación no fuera improvisada. Como si la hubiera ensayado. El armario vibró con un crujido largo, lento, como si alguien deslizara los dedos por dentro de la madera. Sentí la presión de su presencia contra mis pensamientos, como si quisiera entrar a través de ellos. Siempre supe que volverías, susurró. Así funcionan los lugares donde se queda lo que te falta. Mi pecho se apretó. Quise hablar, pero la voz no me salió. ¿Qué quieres de mí?, murmuré finalmente, y me odié por preguntarlo. La respuesta llegó sin pausa. Lo que dejaste aquí. Mi cuerpo se tensó. No sabía de qué hablaba, pero al mismo tiempo sí lo sabía. Lo había olvidado, lo había enterrado, lo había convertido en un silencio que duró décadas. La voz continuó más firme. Te llevaste tu vida, tu cuerpo, tu trabajo, tus amigos, pero dejaste algo mío. La madera tembló. Las puertas se inflaron hacia afuera, como si algo respirara ahí dentro. Tu miedo, susurró la voz. Tu miedo me pertenece. Mi piel se erizó. Yo crecí con él, continuó. Lo moldeé, lo guardé, lo protegí para cuando regresaras. Era como si hablara de un objeto perdido. Como si yo hubiese dejado un juguete viejo en el armario, pero no era un juguete. Era algo que yo había sentido, algo que había marcado mi infancia. No quiero nada de ti, mentí. La voz rió. No era una risa humana,
Era un sonido bajo, vibrante, hecho para imitar una emoción que no comprendía. «No lo entiendes», dijo. «No quiero escucharte. Entonces por eso estoy aquí. Para que escuches». La madera volvió a crujir. Esta vez sentí el golpe en las costillas, como si el sonido viajara desde el armario directo hacia mí. «Cuando eras niño, yo solo podía llamarte por tu nombre», explicó la voz, casi con dulzura. «Era lo único que me dabas. Pero luego creciste, empezaste a pensar, a sentir cosas nuevas, y esas cosas también son mías». Mi garganta se cerró. Un sudor frío me bajó por la espalda. «¿Qué cosas?», pregunté sin querer. La voz respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la noche. «Tu vergüenza, tu rabia, lo que ocultas, lo que nunca dijiste, lo que te duele recordar». Mis manos temblaban. De pronto, sentí que ya no era yo quien temblaba. Era el cuarto, todo el cuarto. «Estuve contigo», continuó, «cuando te escondías llorando, cuando tu padre entraba gritando, cuando fingías no escuchar, cuando tenías miedo de dormir». El aire se volvió más denso. Mi visión se nubló. Era imposible que supiera esas cosas. Imposible. «Estuve ahí», dijo, «detrás de las puertas, aprendiendo de ti, alimentándome de ti». La madera del armario retumbó. El sonido atravesó mi cama. Era como un corazón latiendo dentro del mueble. Y entonces la voz dijo lo que me quebró. «No vine a tomar tu vida, vine a recuperar la parte de mí que dejaste afuera». Un golpe seco desde dentro hizo vibrar las manijas. Otro más, como si algo empujara, con calma, esperando que yo entendiera el mensaje. «Ábreme», susurró la voz. «No para salir, para entrar, para volver a estar donde siempre pertenecí». La habitación entera estaba a oscuras, pero el armario tenía una sombra distinta, más profunda, más pesada, como si la oscuridad de adentro fuera más real que la del resto del cuarto. Una oscuridad viva, con hambre, y por primera vez en toda mi vida entendí exactamente qué quería de mí esa voz. No mi cuerpo, no mi alma, no mi muerte. Quería mi espacio interior, mi mente, mi miedo. Mi niño interior. Quería volver a habitarme, quería volver a ser parte de mí. No recuerdo haberme levantado, no recuerdo haber apartado las sábanas, ni haber tocado el piso frío con los pies descalzos. Todo ocurrió como cuando uno cae en un sueño profundo, sin voluntad, sin control, como si algo me hubiese tomado de la nuca y me empujara hacia adelante. Solo sé que de pronto estaba frente al armario, con la frente sudada, con las manos temblando, con la respiración rota. La voz ya no hablaba. No había susurros, no había imitación, no había risas, y ese silencio era peor que cualquier palabra, porque significaba que ya no necesitaba llamar mi atención. La tenía por completo. Me quedé parado frente a las puertas, que parecían más grandes que cuando era niño. La madera estaba húmeda, tibia, como piel. Cuando acerqué la mano pude sentir un latido lento detrás de la superficie, como si hubiera un corazón allí dentro, bombeando en un ritmo irregular. Tragué saliva. Di un paso hacia atrás. Quise huir, pero la voz habló, no con palabras, con un sonido, un pequeño golpe, un toque, suave, medido, justo donde estaría la altura de mi cabeza cuando era niño. Un llamado, un ven, un abre. Mi garganta se cerró. «¿Qué eres?», pregunté con un hilo de voz, y por primera vez escuché algo que nunca había escuchado en mi vida. La voz de un niño, diciendo mi nombre tal y como yo lo decía cuando era pequeño, imitando mi tono infantil, mi pronunciación imperfecta, mi respiración débil. «Tu nombre, soy tú». El mundo se detuvo. Las paredes parecieron alejarse. Mi cuerpo tembló como si perdiera calor de golpe. La voz infantil continuó. «Me dejaste aquí, ¿recuerdas? Me encerraste para no sentir más, para no llorar, para no tener miedo, para seguir creciendo. Pero yo me quedé esperando. Sentí náuseas, sentí vértigo, sentí un tirón en el pecho que casi me dobló, porque entendí, de la peor forma posible, esa cosa no era un monstruo. No era un demonio, no era un espíritu, era todo lo que yo había encerrado para sobrevivir, mi miedo, mi trauma, mi vergüenza, mi dolor infantil, y todas esas emociones, abandonadas, pudriéndose en silencio, habían tomado forma, habían aprendido a hablar, habían esperado mi regreso. El latido detrás de la madera se aceleró,
Las puertas vibraron. La habitación entera parecía respirar conmigo. «Ábreme», pidió la voz infantil, pero esta vez había algo debajo de ella. Otra voz, una voz adulta, la mía, superpuesta, fusionada. «Ábreme, para que pueda volver a ser parte de ti». Mi corazón golpeó con un dolor tan agudo que me llevé la mano al pecho. El armario vibró otra vez. Las manijas se movieron, no violentamente, no como un ataque, como si quisieran abrirse solas, lentamente, suavemente, para dejarme ver lo que había adentro. No pensé, no razoné, solo actué. Extendí la mano, la puse sobre la manija fría y tiré. Las bisagras gimieron con un sonido largo. La oscuridad que salió no era la oscuridad normal, era más espesa, más profunda, como si fuera líquido. Algo dentro se movió, algo pequeño, algo encorvado, mi yo infantil, o lo que quedaba de él, una forma hecha de sombras compactas, agachada, con los brazos largos y delgados, sin rostro, pero con mi misma postura de miedo. Al verme, esa cosa levantó la cabeza, y la oscuridad de su cara se contrajo, como si intentara sonreír, como si reconociera su hogar. Entonces habló, no con la voz de un niño, no con la voz adulta, con las dos al mismo tiempo. «Déjame entrar». El aire se quebró, la habitación se torció, mi visión se volvió borrosa, y comprendí lo que quería: no salir del armario, entrar en mí, volver al lugar donde vivió tantos años, ser parte de mi mente nuevamente, respirar dentro de mí. Di un paso atrás, pero ya no había suelo, solo oscuridad bajo mis pies. La sombra salió del armario extendiendo los brazos, buscando trepar por mi pecho, por mi garganta, por mis pensamientos, y justo antes de que me tocara, justo antes de que su oscuridad se mezclara con mi piel, una idea me atravesó. No había venido a asustarme, no había venido a matarme, había venido a completarse, porque yo había crecido sin él, y él había crecido sin mí, y ahora quería volver a ocupar su sitio. La oscuridad me envolvió. La voz dijo mi nombre una última vez. Y descubrí, con un terror perfecto, que lo decía exactamente como si siempre hubiera estado dentro de mí, solo esperando que lo dejara volver.